la palabra de Dios dice, todo obra para bien, todo obra para bien a los que le aman a Jehová. Y yo para ese tiempo, ¿qué amor ni amor? Para mí el amor no existía. Yo decía, yo estoy con este hombre a conveniencia. ¿Por qué? Porque yo quiero algo mejor para mis hijos. Bendiciones, estamos muy contentas de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes estos testimonios, y en el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Giliana. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Amén, amén, muy bien, muy agradecida y bendecida de esta invitación. Todos en la vida tenemos procesos, y independientemente de que seamos cristianos o no, tenemos procesos en la vida. Y yo pienso que son necesarios muchas veces en nuestra vida, y hemos escuchado, ¿verdad?, los dos testimonios anteriores, y yo espero en el Señor que así como ha sido de edificación para mi vida, sea de edificación para ustedes también. Y hoy quisiéramos escuchar su testimonio. Hermana Giliana, cuéntenos cuándo usted empezó a servir a Cristo. Cuéntenos desde su niñez para conocer un poquito más de usted. Wow. Bueno, si comenzamos, ¿verdad?, desde lo que es la niñez, yo creo que ese es el punto de comienzo de un testimonio, y más para nosotras cuando nosotras decimos cómo comenzaste a buscar de Dios, qué fue lo que te motivó a buscar de Dios. Yo tuve una niñez, soy nacida en Nueva York, criada en Puerto Rico. Mi mamá vivía conmigo. Mi papá a la edad de los 5 años, pues lastimosamente estaba encarcelado. Mi mamá falleció a los 5 años, la cual ahí comenzó un proceso muy duro en mi niñez, donde me quedé prácticamente huérfana. Mi papá tenía a su mamá, a su familia en Puerto Rico, mi abuelita. Y mi abuelita pues lo que luchaba para que yo pudiera llegar a los brazos de ella. Como sabemos, cuando hay una corta edad, hay un proceso legal antes de poder pasar a otros brazos o a otra tutela. Acá en Nueva York yo estaba con la familia de parte de mi mamá, la cual pues era una familia muy disfuncional, y donde ahí habían muchas cadenas, muchas cosas donde aprendemos de lo que en realidad es el mundo, ¿verdad?, que nosotros pues prácticamente ahora conocemos como un mundo oscuro. Ahora yo puedo entender la diferencia de ese mundo oscuro y lo que es vivir en la luz. Cuando mi mamá murió a los 5 años, yo estuve presente. Lastimosamente fue de una sobredosis, ya que pues su vida fue una historia muy, como yo digo, muy personal de ella, pero lastimosamente había una niña de 5 años que arrastró todos esos traumas, la cual ella descontinuó. Entonces, al tener ese proceso, cuando llegó a Puerto Rico, llegó en una transición dura, donde ahí comenzaron los traumas de por qué no está mamá, por qué no está papá, por qué estoy con abuela. Y abuela estaba en los caminos de Dios, mi mamá y mi papá no, pero había una abuela que oraba por su hijo. Lastimosamente, pues su hijo tomó decisiones erróneas. Y a lo largo del camino nosotros como hijos cargamos con la culpa de los padres. Culpa que no nos toca, pero no nos enseñan a cómo soltar esas culpas. Entonces crecí con un padre que constantemente solamente me preguntaba por qué no estabas despierta para que pudieras ayudar a tu mamá, y eso fue consumiendo mi culpa. Ellos no conocían de Dios, sí tenían la siembra, ya que mi abuela era una mujer cristiana, ¿verdad? En esos tiempos de antes
Los tiempos de las mujeres cristianas eran bien rudos, bien duros, y más cuando no se vivía con una figura paterna. Mi abuela pues crió a sus hijos prácticamente sola, y todo el amor que ella no le dio a sus hijos, se lo dio a esta hermosa nieta que está aquí, y pues eso pudo menguar en mí parte de todos esos traumas. Eso, como nosotros decimos, eso anestesió mi dolor por un tiempo. Ahora, a la edad de los 15 años, 14 años, mi abuela fallece. Ella le dio Alzheimer, y pues lo ocultó tanto que ya cuando estaba en etapa final, mi tía, la hija de ella, y yo pues nos quedamos con ella cuidándola, y pues duró solamente un año. Ese año pues fue otro trauma donde pude ver cómo ella se olvidó de mi nombre, se olvidó de mí, y ahí eso despertó en mí todas las emociones que estaban anestesiados por mamá y papá. Algo que a lo largo de cuando mi abuela me acoge, o sea, de la infancia a el tiempo que ella fallece, era un salmo que todavía lo recuerdo, es el Salmo 27. Ella siempre me lo repetía, y era: aunque tu madre y tu padre te faltare, con todo yo te recogeré. Entonces yo lo escuchaba y nunca lo repetía, solamente lo escuchaba de ella cada vez que ella discutía con mi papá por tema de custodia y todo eso. Y pues ya, luego que ella fallece, pues fue una transición de otra historia. Wow. Hasta este momento está bien fuerte este testimonio, bastante triste, porque creo que el modelo de Dios, ¿verdad?, es la familia, y está formado pues por un padre y una madre, y luego vienen esos hijos que se supone que son la bendición, como la Biblia lo dice, que los hijos son bendición. Y como hijos, obviamente, anhelamos y queremos ese amor, ¿verdad?, de esa madre, de ese padre, esa protección, ese cuidado. Y hasta este momento que estoy escuchando su testimonio está súper fuerte. Una niña creciendo con muchos traumas, con muchos miedos, con muchas inseguridades, me imagino. Y llega a la casa de su abuelita. Y qué hermoso poder sentir ahí ese poquito de amor que quizás le hizo falta de esa mamá y de ese papá ausentes. Pero Dios es bueno y Dios siempre va a suplir la necesidad. Después que su abuela fallece, ¿qué es de su vida? ¿Qué hace Giliana cuando ya no tiene esos consejos de esa abuela? Cuando ese padre no está ahí, ¿qué es de Giliana? Cuando mi abuela fallece, mi papá pues estaba vivo todavía, y ahí comienza en los pensamientos de Giliana: ok, mami Gladys ya no está, papi me va a llevar. Y lastimosamente no fue así. Él llegó, velamos a mi abuela, yo estaba muy contenta porque dentro de mí yo decía: ya voy a empacar para irme con papi y toda la cosa, y no pasó. Me dijo: te vas a quedar aquí con tu tía, tú tienes que entender mis razones, y me quedé con dos tías, una que no era de la iglesia y otra que sí estaba en los caminos de Dios. Mi abuela tenía 3 hijos, mi papá y sus 2 hermanas. Entonces, cuando mi abuela fallece, nos damos de cuenta que mi abuela prácticamente me dejó varias cosas a mí. Me dejó casi todo a mí, aunque ella tenía otra nieta de parte de mi tía, la que me cogió, que no era cristiana, y ahí comenzó a despertar lo que es la contienda entre familias, porque con ella sí, con la otra no. Yo estuve en los mejores colegios, y ahí comenzó automáticamente Giliana la rebelde. En esa adolescencia yo comencé a
tomar decisiones por mí misma, escondida, donde me refugié mucho en el alcohol desde los 15 años, amistades donde no eran apropiadas. Y como estaba con una tía que en realidad solamente pues estaba viendo por mi bienestar, ya que yo recibía un dinero, pues en realidad la prioridad en ese momento pues no era yo o mi bienestar. Ya cuando a lo largo del tiempo cumplo los 18 años, que se acaba esa ayuda para entrar a otro dinero, hubieron contiendas. Dentro de esas contiendas nos damos de cuenta que hubieron robos, donde pues prácticamente me dejaron sin nada. Wow. Y pues esta tía me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en contienda, no quiero entrar en legalidad, simplemente quédate con tu otra tía. ¿Otro abandono más? No, sin explicaciones, sin nada, simplemente sigue tu rumbo. Y todo esto fue creando en mí una fuerza que no venía una fortaleza espiritual, porque ahí automáticamente yo dije, el Dios que mi abuela me enseñó no existe, no está aquí, ella se lo llevó. Entonces me quedo con esa tía y con mi tío, y ellos siempre oraban por mí, Giliana, por favor, no te pierdas, busca de Dios. Y yo pues entré en mi rebeldía, cumplí mis 18 años, mi padre me manda a buscar y yo dije, qué bueno, me voy con mi papá. Y lastimosamente me mandó a buscar porque mi mamá, al fallecer, obtuvimos una demanda en Nueva York y pues yo tenía que estar para firmar. Y me mandó a buscar el día antes de mi cumpleaños y me mandó para Puerto Rico 2 días después de mi cumpleaños. O sea, firmé, o se obtuvieron los bienes, le di su parte, me llevé la mía y ya. Giliana, nos vemos, tú haces tu vida, qué bonita eres, sigue por ahí para abajo. Ya ahí yo había creado una diferente Giliana, una Giliana que yo decía, yo puedo sola, no importa, si tú no me quieres, yo voy a seguir. Y cuando llegué a Puerto Rico, comencé a buscar, ¿verdad? Novios, como uno dice. Pero comencé a buscar novios que se parecieran a mi papá, que me ayudaran a ser la Giliana que mi papá quería que yo fuera. Que me ayudaran a poder llamarlo algún día y decirle, oye papi, ya te conseguí las conexiones, todo lo que tú quieres, porque mi papá pues siempre vivió en un mundo en Nueva York donde pues era del bajo mundo. Y pues yo quería ser más que él para que él pudiera regresar a Puerto Rico donde mí. Y ahí comenzó como uno dice, donde yo misma me autocastigué. Yo quería un hombre que me pudiera maltratar, que yo pudiera sentir dolor para seguir fortaleciéndome, porque el dolor para mí era una medicina de fuerza. Necesitaba recibir golpes para sentir que yo estaba viva o que yo existía. Entonces ahí siguió mi trayectoria. Wow. Podemos ver a una niña con el corazón roto, ¿verdad? Una niña que quizás, me imagino que quizás por las noches usted se imaginaba su futuro. Como cuando dice que mientras despedían a su abuela, usted ya estaba haciéndose la historia, imaginándose su vida con su papá. Y qué triste que podemos notar en este testimonio de que una persona, por muy adulta que sea, pero si no tiene a Dios que pueda guiar esos pasos, tampoco va a poder ayudar a sus hijos. No va a poder notar la necesidad que hay en los hijos. Y usted me dice que llega a Puerto Rico y queriendo buscar a una persona que se parezca a su padre, queriendo llenar un vacío
en su corazón, ese vacío que solamente era ese padre que necesitaba llenarlo. Y en este mes estamos hablando de la paternidad en la iglesia y es algo muy lindo porque hay un verso bíblico que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y hermana Giliana, yo sé que usted es felizmente casada, tiene hijos, hermosos hijos, y están sirviéndole al Señor, pero también en esta vida del cristianismo hay procesos. Entonces, me gustaría que nos cuente un poquito. Sé que tiene testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, en su salud, en momentos difíciles. Y todo esto es con el propósito de que el nombre del Señor siga siendo exaltado, de que si lo ha hecho con usted, han escuchado su niñez, su adolescencia, y ahora la vemos aquí linda y hermosa, y así es por dentro, con un corazón hermoso y con esa sonrisa que me contagia siempre. Pero esto solamente lo puede hacer el Señor. Amén. Así que compártanos, hermana Giliana, los procesos. Amén, amén. Antes de conocer a mi esposo, el padre de mis hijos, tuve un matrimonio anterior en el mismo lugar donde nos conocimos, que es el padre de mi hijo mayor, y de ese junte, porque nunca nos casamos, de ese junte fue la Giliana que deseaba poder seguir llenándose de ira y de rencor para poder seguir creciendo y darle a demostrar a un padre ausente de que sí, ella podía sola. Dentro de ese proceso, yo duré con ese hombre alrededor de 7 años y no hubo un solo día que faltara el maltrato en 7 años. Y eso fue algo que continuó un día tras de otro, y cada día era más la necesidad de poder ser maltratada. Cuando yo estuve con él, mi padre se enteró y le dije, sí, me casé, y me casé con un hombre así, 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 y ahora vas a poder estar orgulloso de mí. Y me dijo, no, te equivocaste, no estoy orgulloso de ti, eres mi decepción. Y no volví a hablar con él. No volví a hablar con él como por 3 años. Por 3 años volví, lo llamé. Ya en 3 años había logrado lo que uno piensa que es que crear una aceptación de otro. Y volví, lo llamé. Y dije, wow, ya es el punto, él me va a perdonar. Y lo llamé y recuerdo como hoy que le digo, ya tengo lo que tanto quería. Tengo las conexiones, tengo todo lo que puedes hacer en una vida acá, en Puerto Rico, como te hubiera gustado. Y en esa misma llamada me dice, no necesito nada de ti, no quiero tus conexiones. Y te digo, como mismo te dije hace 3 años, él sabía ya el tiempo, eres mi decepción. Y comenzó a decirme palabras groseras. Y lo último que me dijo fue, y yo espero nunca verte porque ese va a ser tu final. Y me quedé con eso. Enganchó. A los 2 días mi tía me busca y me dice, te toca viajar. Y yo, ¿qué pasó? No, si ese hombre me dijo que no. Me dijo, si te toca viajar, porque eres la única que puedes firmar documentos para dejarlo vivo o que él pueda morir porque él tuvo un accidente. Y como yo estaba ya hecha una mujer fuerte, aparentemente, entre paréntesis, no salió lágrimas de mí. Yo dije, ok, yo empaqué, como uno dice, mi mejor atuendo. Y yo dije, este es el cierre de mi vida. Cuando me llego a la escena, tuve que llegar hasta Carolina del Norte, a un hospital militar,
él no era militar, pero la esposa que tenía, pues sí tenía familias militares. O sea, el hombre estaba bendecido por todos lados. Me llevaron en una transportación muy privada, gracias a la mamá de mi madrastra. Y cuando llego allí, solo había un cuerpo. Solo había un cuerpo y pues sí me salieron 2 o 3 lágrimas. Le dije en el oído, no sé cómo pedirte perdón, porque no sé si me estás escuchando. Y solo salí, los doctores hablaron conmigo y viré a Puerto Rico con un cuerpo, ya que tuve que firmar para que lo desconectaran porque tenía muerte cerebral, por lo mismo que murió mi mamá, sobredosis. No aguantó aparentemente la discusión que tuvimos y pues mi madrastra me dice, gracias a esa discusión salió y pues fue a hacer lo que no había hecho en tantos años, que él estaba limpio, y ahí pues cayó, no aguantó la dosis que ingentó a su cuerpo. Y ahí comenzaron más culpabilidades en mí, más culpa. Continué con mis traumas, los traumas siguieron creciendo y a raíz de todo eso pasé muchos procesos diferentes. Tuve a mi hijo mayor con el papá de mi hijo mayor, hasta que al final pues ya no aguantaba más los golpes, hasta que vi que mi hijo mayor estaba, cuando nació a los 3 meses estaba en peligro. Luego de eso, ahí conozco a mi esposo, mi actual esposo, que gracias a Dios llevamos hasta ahora ya 21 años juntos. Wow, gloria a Dios. Amén. Tremendo. ¿Y cómo hace hermana Giliana para seguir día tras día con esa culpabilidad de que, porque escuché su testimonio también en la vigilia, una vigilia que tuvimos hace poquito, donde algunos familiares suyos pues la culparon por la muerte de su mamá también, siendo una niña chiquitita de 5 años, creo que dijo que tenía en ese momento. Y ahora vienen y también están culpándola por la muerte de su papá. Todas esas culpabilidades que una y otra vez me hacían los familiares de parte de madre, mi tía, la cristiana, la que siempre estuvo conmigo ahí mano a mano, orando, arrodillada día tras día, sin perder la fe, sin perder la esperanza. Ella siempre me decía, tú no tienes la culpa de las decisiones de los demás. Pero, pues lastimosamente, toda la demás familia estaba en mi contra y esas culpabilidades me llevaron a ser cruel, crear una raíz de amargura. Yo no sonreía, todo lo que salía de mis labios era ofensivo. Decía que pues no era hipócrita, tenía que ser sincera y si te gustaba mi forma de ser bien y si no también. Era una persona bien amargada. Para poder ser una persona contenta con mis amigos, pues tenía que estar, como decimos, anestesiado bajo la influencia de alcohol y otros tipos de vicios que me llevaron a solamente a poner al fondo los traumas. Eso fue creando en mí muchas enfermedades mentales, muchas enfermedades físicas. Cuando conozco a mi esposo, ya mi esposo pues conoce mi historia con mi anterior pareja, y al estar en el mundo como quiera, yo sigo provocando a mi actual esposo para que se convierta en la persona, en el esposo que yo quiero que él sea, agresivo, y todo eso que viene con un paquete de transición que queremos nosotros que continúe siendo lo mismo. Toda esa culpabilidad y ese trauma me llevó a ser la víctima del victimario. Los victimarios eran todos aquellos que querían tapar todos sus errores, todas sus fallas sobre una niña indefensa. Pero ¿qué hay de Giliana ya a los 25 años?
Ya Giliana no es la misma víctima infantil. Ya Giliana, pues sí, pasó a ser otra víctima adulta. Pero me quedé en esa página de ser la víctima. Quiero seguir siendo la víctima. Y quiero seguir provocando victimarios. Quiero seguir haciendo que victimarios me sigan haciendo daño, porque eso es lo que me va a hacer fuerte y lo que me va a hacer tener poder de sobrellevar las cosas. Y es un error bien grande en nuestra vida. A lo largo del tiempo mi tía sigue orando por mí. Llega un momento donde le digo a mi esposo: yo creo que tú necesitas de Dios. No, porque necesitaba a él, no yo. Yo creo que tú necesitas de Dios. Y él me dice, pues sí, pues vamos. Y ahí comenzamos en Puerto Rico a ir a la iglesia. Y es muy bonito la semilla que se me sembró, porque eso yo lo pude llevar a cabo. Pero todavía yo tenía que ser el Dios de mi abuela y el Dios de mi tía. Y yo conocía de Dios, conocía esa palabra de Salmo 27, pero no conocía a Dios. Y no hice parte de ese Salmo 27 en mi vida. Entonces mi esposo pues comienza a ir a la iglesia, y inclusive él quería estar también, y me dijo: nos tenemos que casar, yo quiero seguir buscando a Dios, y para bautizarnos tenemos que casarnos. Y yo le digo: ay, esto es obligado, yo no me quiero casar, yo no quiero cambiar mi rutina. Ya yo tenía mi rutina, mi horario de hacer mis cosas en el mundo, de no hacerla, de estar en mi casa. Yo tenía una rutina. Dicho dentro de esta rutina, ya yo tenía mis 3 hijos, donde ellos fueron víctimas y yo era la victimaria en este caso. ¿Por qué? Porque el daño que me habían hecho a mí, yo se lo estaba pasando a ellos. Entonces yo no dejaba que ellos se apegaran a mí, porque yo decía que yo les iba a hacer daño. Entonces, daño en el sentido de que yo me sentía inmerecedora de ser madre. Entonces yo decía: yo no les puedo dar amor. Y los dejaba en diferentes casas y no sabía que les estaba haciendo un daño así. Mi esposo y yo nos bautizamos, nos casamos, pero yo no cambié. Yo no cambié porque yo decía que el que tenía que cambiar era él. Él tenía que dejar de estar, ya eso de los golpes, ya eso tenía que terminar. Pero yo no estaba contenta porque yo no sentía. Yo necesitaba sentir, y comenzaba yo misma a autodañarme. ¿Por qué? Porque ya no estaban esos golpes. Ya Giliana no estaba sufriendo ese maltrato. Estaba recibiendo amor de un hombre que era totalmente diferente. Pero yo seguía tomando, y él bien paciente, bien tranquilo. Y así continuamos nuestra vida hasta que llegamos aquí a los Estados Unidos, a la Florida. Y qué hermoso poder escuchar el proceso de lo que Dios hace en la vida de los seres humanos, y poder entender nosotros y aprender a través del testimonio en esta ocasión suyo, que usted no podía dar lo que no había recibido. Y lamentablemente estos niños que vienen al mundo, ¿verdad? Que son completamente inocentes, sabemos qué es lo que anhelan. O sea, cada ser humano es lo que anhela: el amor, la ternura de una madre. Pero cuando un corazón está roto y lastimado de tal forma como lo fue en su caso, obviamente que no va a haber ese amor, esa comprensión hacia esos hijos. Pero Dios tenía un plan y un propósito para su vida, para su hogar, su matrimonio. Y me imagino que
como tantas personas que estamos hoy sirviendo al Señor, nunca pasó por nuestra mente vernos un día siendo cristianos o escuchando la palabra del Señor o ver nuestro matrimonio cambiado, renovado, restaurado por el Señor. Creo que esas cosas nunca pasan por nuestra mente porque hemos venido creciendo con un patrón o con un estilo de vida que nos ciega tanto que es lo único que podemos ver. Esto es lo que hay y esto es todo lo que existe. Y Dios es tan lindo y tan bueno que desde antes dice que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía ese plan y ese propósito para nuestra vida, para cada ser humano. Entonces usted llega a la Florida, hermana Giliana, ¿y qué pasa cuando llega a la Florida? Hasta hoy me doy de cuenta que nada es casualidad, porque cuando en el 2017 comienzan a agravarse las cosas en Puerto Rico, tanto con el huracán que pasó, María, ya antes nosotros teníamos que partir de Puerto Rico porque yo necesitaba buscarle una seguridad a mi hijo mayor por situaciones con su padre biológico. Entonces ahí tomamos la decisión y yo le dije, bueno, yo conozco el mundo de Nueva York, nos vamos para Nueva York, ya tenía las conexiones para irme para Nueva York y una amiga, unos amigos que yo siempre digo que Dios los usó, de la nada me dice, Giliana, vente para acá, para Florida, míralo, experimentalo, pero ven sola para que tú puedas ver lo que tú le vas a ofrecer a tu familia. Basta ya de esa vida que tú llevas. Wow. Y yo te conozco, Giliana, y yo sé que tú vas a poder salir adelante con tu esposo y con tus hijos acá. En Nueva York no. Entonces yo vengo, experimenté y se dio todo. Dios puso apartamento, pude comprar un carro, mis hijos cuando los traje directo para su apartamento. O sea, no permití que ellos sufrieran la transición, porque yo me creía que era yo. Y yo decía, yo no voy a dejar que mis hijos sufran lo que yo he sufrido. Yo le tengo que dar a ellos lo mejor. Dicho esto, ya yo no tenía nada. O sea, prácticamente en el proceso que pasé desde mis 18 años hasta mis, podría decir, mis 26 años, eso fue tirándolo todo para arriba. Cuando llego aquí ya tenía alrededor de mis 35 años, 2017. Mi esposo me dice, nosotros necesitamos buscar una iglesia. Y yo le digo, yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a ir a una iglesia que me quede más de 10 minutos de lejos de donde yo estoy. Y te voy a decir otra cosa. El Espíritu Santo, si va a venir donde mí, va a venir donde mí hasta borracha. Porque ya esa era mi mentalidad, como quien dice, diciéndole a él, pues yo sabía que el Espíritu Santo no iba a venir a donde mi borracha. O que no voy a dejar de tomar, no voy a dejar mi vida. Entonces él me dice, ok, voy a buscar una iglesia cerca. Literal, cuando él encuentra una iglesia, ya, ok, cuando nosotros llegamos con unos planes. Yo me pongo a trabajar porque mis amigos eran dueños de unos dealers y nuestra vida estaba muy arreglada. Lo que no supimos fue que entre 2017 y 2019, estoy hablando del lapso de 2 años, comienzo a presentar problemas físicos. Pues yo era muy obesa, con el alcohol, y ahí comencé a tener un poco de inestabilidad, tanto con mi hijo del medio, Chichi, que él estaba teniendo unas ciertas crisis donde él se quería tirar. Yo estaba teniendo problemas de ataques de pánico y éramos todo el tiempo él y yo
diferentes crisis. Yo pensaba que yo le estaba pasando algo que me sucedía a mí y comenzamos a buscar unos doctores y resulta ser que lo diagnostican con autismo, nivel 2 funcional, con ataques de pánico y ya avanzado con su ADHD y todo lo que entra dentro del espectro autismo. Y cuando pues me hacen ciertos estudios a mí y a mi esposo, sale a reducir que pues yo era más propensa a poderle pasar todos esos traumas o esas condiciones de salud mental. Y ahí entra la tercera culpabilidad. Wow. Ya está la primera de mamá, ya está la segunda de papá. Y esta tercera pues aumentó pues mis niveles de ansiedad, de cómo pudiste hacer esto y toda la cosa. Mi esposo comienza en un trabajo donde el mismo día estaba haciendo una entrega y se cae de la nada en medio de una carretera. Yo digo, no puedo creer esto. Y se partió el hueso más largo, que es el fémur. Un joven de 20 y pico de años, del mismo centro, ahí, y era tan lejos donde él se partió el hueso, que me quedaba como a hora y media. Y yo tenía que ir y venir en lo que él se operaba. Y eso aumentó más mi ansiedad. Y yo dije, no, ya, esto toca irme para Puerto Rico porque ¿cómo puede ser tanto a la vez? Él sale del hospital y comienza a buscar una iglesia. Y la iglesia nos quedaba a 3 minutos de la casa. Y yo le digo, yo quisiera saber dónde tú estás buscando esas iglesias. Deja de estar buscando iglesias medias raras. Eso no puede ser, pero era que yo estaba en negación. Ya estaba en negación con el diagnóstico de mi hijo. Estaba en negación de que los doctores lo que querían era sacarle dinero al plan médico conmigo. Yo no soy su conejillo de India. A buscar hámster ellos por otro lado. Y era mucho. Era como que todo se me enredó. Pero ahí fue donde mi esposo llama a la pastora, a la esposa de nuestro pastor, que sale el número en Google, y ella le envía a la familia Castro. Y pues ahí todo comenzó. Wow, qué hermoso es el Señor. Son procesos duros en la vida. Y yo pienso que si tenemos a Dios en nuestra vida, es un poco más, se puede decir, un poquito más fácil, por así decirlo, de sobrellevar los problemas, porque el Señor nos da esa paz y nos da esa tranquilidad en medio de los problemas. Pero cuando no tenemos a Dios y todas estas cosas se juntan, no sé cómo le haría una persona. Sí sé que al menos yo también llegué por una situación en mi matrimonio, pero en cuestión de salud todo estaba bien. Que eso ya es otro nivel, porque ya cuando se trata de la salud ya es algo que tú dices, o sea, aquí o busco al Señor, busco a Dios, o no sé qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Porque sabemos que lo material se resuelve. Por lo menos usted, mientras está contando su testimonio, usted dice, teníamos todo resuelto, hablando en lo material. Usted dijo, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, hablando en lo material. Pero sin embargo, Dios ya tenía ese propósito de que ustedes llegaran aquí a la Florida, a este estado, a esta ciudad, y que la iglesia les quedara en ese momento a 3 minutitos, ni a 5 minutos, sino que a 3, dijo el Señor. Entonces, qué hermoso es el Señor, hermana Giliana, pero wow, o sea, yo digo, ¿cómo ha podido con tanto? Pero yo sé que el Señor ha hecho maravillas en su vida también, y sé que puede ahora compartirnos a nosotros esa sanidad que el Señor ha hecho en su interior.
Amén. Amén. De toda esta trayectoria, son muchos testimonios uno detrás del otro. Y cuando yo comencé a ir a la iglesia, pasó otro proceso donde conocimos a los Castro. Mi esposo conoció a la familia Castro. Él comenzó a ir a su casa de avivamiento, pero yo no estaba de acuerdo. Yo lo saqué de ahí porque yo le dije, no, eso de las casas de avivamiento, eso no se ve, eso no está bien, ¿qué casa de amistad? No, es iglesia. Entonces yo estaba en completa negación y pasa algo de ese momento a un año. Después, año y algo, yo tenía en mi teléfono solamente a la esposa del hermano Manuel, a la hermana Miriam, en mi teléfono como Miriam, esposa de Manuel, pero yo nunca tuve comunicación con ella, nunca, en ningún momento. Era su esposo. Era mi esposo. Y ellos, en una ocasión, ella fue con otra hermana de la iglesia a llevarme una dispensa, lo que ustedes le llaman dispensa, nosotros le llamamos comprita, compra. Y yo me molesté porque ya yo tenía lo que era, yo puedo estar pasando por lo peor de mi vida, pero lo que es el llanto y el demostrar que yo soy una víctima, para mí es una debilidad. Entonces yo tenía siempre que mostrar mi faceta de que yo lo tengo todo, teniendo nada. Y cuando ella llevó eso, mi cara, todavía recuerdo la expresión de la hermana cuando lo dice que, no, cuando yo vi su cara, yo le dije a la hermana Miriam, no, esta no quiere nada con Dios. En realidad, eso es lo que uno refleja, ¿verdad? Lo que uno siente. Y luego de eso le dije a mi esposo, ay, parece mentira que tú me hayas hecho esto. Pero algo que me impactó era que para ese tiempo, pues, yo lavaba mucha ropa. Y ellas me llevaron unos detergentes grandes. Y cada vez que yo lo usaba, me acordaba de ella. Y me molestaba, pero lo usaba. Y yo, ay, qué rico huele esto. Ay, esto está bueno. Por lo menos me trajeron algo bueno. Y mis hijos me decían, mami, me trajeron un conflay así de grande. Y yo, ay, estos nenes. Y al tiempo, tengo un proceso donde, pues, lastimosamente mezclé los medicamentos de salud mental con alcohol. Y cuando desperté de esa situación, estaba envuelta en un problema bien grande. Y ese problema me llevó a un problema legal donde me querían quitar a mis hijos, no podía estar en la vivienda donde estaba, tenía que quedarme en un hotel. Y ahí es donde le digo a mi esposo, sé que lo hice mal y no quiero que me digan, te fuiste para tomar el mismo camino. Entonces, vamos a agarrar las cosas y nos vamos para Puerto Rico. Vamos a salir de todo esto. Y cuando tomo esa decisión, que estoy prácticamente empacando, una voz bien audible, recuerdo como el sol de hoy, me dice, llama a Miriam. Una persona que ni conozco. Y yo decía, Dios mío, me estoy volviendo loca. Si esa señora yo ni la conozco, pero la conocía por el detergente. Y cuando viene a mí esa voz, sentí el olor del detergente. Wow. Y digo, bueno, no cuesta nada llamarla, que ore por mí. Y ya, una oración. Y ahí comienza, como yo digo, una aventura nueva en la vida de Giliana. Totalmente diferente. Qué hermoso. Después de esa llamada, ¿qué sucede? Después de esa llamada, la hermana Miriam comienza a trabajar conmigo. No fue fácil, fue un lapso de años. Yo estaba todavía batallando
con lo que era la salud mental, la salud física. No me creía merecedora de recibir nada de parte de Dios, ni un milagro. Yo no estaba viviendo los milagros que Dios me estaba dando. No los estaba viendo. No había visto que en todo el proceso Dios me había llevado a niveles. Yo me sentía literal como un juego de Mario Bros. Que iba escalando. Y a veces yo le hago a mi historia una comedia, porque yo digo, Señor, la palabra de Dios dice, todo obra para bien, todo obra para bien a los que le aman a Jehová. Y yo para ese tiempo, ¿qué amor ni amor? Para mí el amor no existía. O sea, yo decía, yo estoy con este hombre a conveniencia. ¿Por qué? Porque yo quiero algo mejor para mis hijos. Yo hacía todo porque había un interés de por medio. Y cuando comienzo a ir a la iglesia, pues siento que así mismo es que me trataban. Espérate, esta persona, ¿por qué me abraza? ¿Tiene algún interés? ¿Qué querrá de mí? No. Entonces, cuando llego a la iglesia, pues me topo con estas hermanas tan hermosas. Yo me sentía que yo estaba caminando al cielo. Y yo, ay, sí, estas hermanas son muy perfectas, y yo así tan imperfecta. Yo veía cómo iban, oraban por mí. Todo ese proceso de Giliana la imperfecta, Giliana la inmerecedora, pues me llevaba a dudar, estoy aquí por qué razón estoy aquí. Pero continúo con molestias, con cara de limón. Estuve así como prácticamente yo creo que por 2 años, que no quería, las hermanas, hola, Dios te bendiga. Ay, Dios mío, Dios te bendiga. Esta si supiera la vida que yo llevo y se me pega, ¿verdad? Pero ahí conocí algo diferente de lo que era la religión, porque solamente pensamos, servirle a Cristo tiene que ser así. Entonces ahí comencé a conocer lo que era una siembra de amor, no importando lo que la hermana estaba pasando, porque yo decía, ay, estas hermanas tienen una vida perfecta, porque ¿quién da tanto amor con una vida tan imperfecta? Y a lo largo del camino, ¿verdad? Caminando, me voy dando de cuenta que la iglesia es un hospital para todos. Así es. Para todos. Uh-huh. Entonces, sí, ahí comenzó todo. Como dice usted, la iglesia es un hospital donde llegamos unos cortaditos de un dedo, uh-huh. de un pie, de una oreja, pero de que llevamos diferentes heridas, si las llevamos. Y ese lugar donde encontramos esa medicina, ese amor de Dios y ese amor a través de los hermanos, de las hermanas, de nuestro pastor, de su esposa, su familia. Y puedo decir que he visto, hermana Giliana, su crecimiento, el crecimiento de sus hijos, de su esposo, en lo espiritual, en la iglesia. Hemos visto cómo se han entregado al Señor, cómo sirven al Señor con pasión y con amor. Y mientras yo le escucho, estoy conectando la área en la que usted decidió trabajar en la iglesia. Y eso compunge mi corazón, porque una niña que creció con tantas heridas, con tanto rechazo de ese papá, esa niña decidió trabajar con niños dentro de la iglesia, pero no sin antes llegar a las manos del alfarero, ¿verdad? Esas manos que tomaron ese corazón tan roto, esa mente,
y esa vida que lo podemos decir de esta forma tan desordenada hasta este momento, que usted llega a la iglesia y cómo el Señor transforma eso en algo tan hermoso que lo podemos ver ahora, porque usted está estos 2 años ahí, llegando, visitando, ahora sí ya está en las casas de avivamiento, en ese tiempo ya va con el esposo, con los hijos, pero como todo tiene un crecimiento y un fruto, usted empieza a trabajar, empieza a servir en la iglesia. ¿Y qué área fue la que usted escogió para servir? Pues es algo bien interesante porque yo comencé sacando unas copias. Yo comencé, yo le doy la gloria a Dios y la Giliana de hoy día no hubiera sido Giliana primeramente por esa llamada que agarró la esposa de nuestro pastor Tulio Uriarte, su esposa, Mireille Uriarte, al pasárselo a los Castro. Y no quiero continuar este testimonio sin decir que tuve una mentora. Tuve una mentora, como nosotros decimos, anónimo, que Dios me puso en el camino para comenzar a hacerme preguntas y ahí comencé a abrirme y a darme de cuenta cuál era mi situación. Esa mentora, la hermana Elizabeth Mendoza, desde el comienzo que la pastora me preguntó, oye, ¿dónde tú vives? Y yo le decía, pues ahí, por ahí, porque no quería que supieran que yo vivía tan cerca, porque siempre llegaba tarde a la iglesia. Entonces me dijo, no, es que necesito sacar unas copias, tú sabes, de un lugar. Y yo le dije, pues fíjese, yo tengo una fotocopiadora en mi casa, si quiere me dice qué necesita y yo se la saco. Y saqué las copias y ella me dice, ¿me mandas tu dirección? Yo ni de cuenta me di, yo estoy a todas estas, ay bendito, le estoy haciendo un favor bien grande a los pastores. Hoy me di cuenta que era una estrategia tremenda. Y cuando yo bajo a darle las copias, ella me dice, wow, tú vives bien cerca de la iglesia. Y yo, sí, no le vaya a decir al pastor porque siempre llego tarde. Y el pastor estaba montado en el carro. Entonces, ahí comencé de poquito a poquito a tener una conexión con la pastora. En un viaje, comienzo a tener un viaje a Nueva York, una conferencia en Nueva York. Tengo una conexión con la hermana Elizabeth. Y luego de paso a paso, luego de esos 2 años, yo no sabía lo que era un trabajo dentro de la iglesia. Para mí, trabajar era pues decirle a un alma en la calle, como hacía mi tía, Dios te bendiga, Cristo te ama, toma un bomboncito y un tratadito. Y así hacía mi tía. Y yo, ay, yo no me veo haciendo eso, dando un tratado y un bombón. Y mi tía trabajaba en la iglesia con niños, pero trabajaba con 5 o 6 niños. Y yo le decía, tú no puedes andar trabajando con niños porque esos niños se portan muy mal y los papás te van a reclamar. Y como ya yo tenía un carácter tan explosivo, yo le decía, no me hagas terminar empaquetar con esos papás, porque me voy a molestar si te dicen algo. Era en la iglesia de ella cuando yo la visitaba. Y yo la sacaba de ahí. Yo decía, no, tú no puedes estar luchando con niños que no son tuyos. Y al tiempo estoy batallando con lo que es el recibimiento del Espíritu Santo. Porque como ya te conté, ya estaba bautizada en Puerto Rico. Cuando tengo esa experiencia de recibimiento del Espíritu Santo, eso fue algo único, porque en realidad cuando la palabra de Dios dice, y recibiréis el poder, o sea, eso es un poder sobrenatural.
cuando yo recibo ese Espíritu Santo, que le pido a Dios una confirmación, que el predicador que está diga mi nombre, y lo único que yo decía era perdón, 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 porque ya vengo arrastrando con esas culpas, pero no le digo a nadie. O sea, a nadie le interesa mi vida, yo recibo el Espíritu Santo y ya, sigo mi vida normal. Y cuando se me está ministrando que la pastora, la hermana Mireya Uriarte, me dice, ya basta, no pidas perdón. Yo dije, ok. Y ahí comienzo a entrar en una transición de adoración. Dándole gracias al Señor y adorando. Y mientras estoy hablando en lenguas, yo lo siento en mi boca, en mi lengua, pero siento que lo testifiqué en la vigilia. Yo siento una mano que me está literal virando el corazón, el músculo del corazón, como cuando vemos que un programa de doctores que te abren, ponen la mano y te dan el masaje en el corazón, porque eso es una reanimación al corazón. Así lo sentí. Ahí comenzó mi cambio de mente. Para yo poder llegar a ese punto de cambio de mente, yo dije, yo voy a cambiar mi no por un sí. Fue lo único que dije, mi no por un sí. Yo voy a cambiar mi historia. Y de ser víctima de victimarios y ser la victimaria de mis hijos que son víctimas y de mi esposo, yo quiero, Señor, que tú me conviertas en la protagonista de milagros poderosos que tú estás haciendo en mi vida. Yo quiero ver ese milagro, yo quiero disfrutarlo. Pero a todas estas no estoy todavía asimilando la falta de perdón que hay en mi corazón. Y luego de eso comienzo a trabajar en la obra. Me decían, hermana, ¿quiere estar en la oración? Sí. Las 3 de la mañana, sí. Hermana, ¿quiere? Sí. Yo no procesaba ni bien el mensaje y yo decía, sí, yo voy a cambiar mi no por un sí. Y eso me llevó a que empiece un campamento de verano. Hermana, ¿quiere ayudarnos en el campamento de verano? Sí, pero no con los niños. Otra cosa. Ok, ¿por qué no con los niños? No, los niños no. Y me ponen de portavoz de los padres. Y yo siempre estaba con esta sonrisa porque cuando nosotros pasamos por traumas, desde la infancia, hermana Vilma, aprendí que para poder tener ese domo y poder transmitir lo que no tenemos, necesitamos esa aceptación de los demás. Con una sonrisa, yo necesito ganarme a esta persona. Yo todavía tenía en mi corazón, yo tengo un objetivo. Y el objetivo es que donde quiera que yo vaya, nadie sepa mi historia, nadie sepa de dónde yo vengo, sino que conozca mi sonrisa y lo alegre que soy. Pero alegría y gozo no es lo mismo. Sí, ya estaba pasando por una transición de sanación donde Dios moraba en mí. Pero Dios quería que ya hablaste en lengua, ya recibiste el Espíritu Santo, ahora vamos a crear esos frutos. Entonces, todo sí, yo tengo mucho amor, sí, amor, ¡uy! Y luego de ese campamento de verano, solamente era la portavoz de los padres. Los padres me decían, hermana, estoy cogiendo sol. No se preocupe, hermana, yo cojo sol por usted. Y yo parecía un payaso de cumpleaños. Y llegó un momento que la hermana Serioli me dice, ay, hermana, usted tiene esta única esencia. ¿Será que le gusta trabajar con los niños? Y yo, no. Bien seria, no. Y me voy y me doy la vuelta. Pero luego de ese campamento,
recibo una prédica, todavía me acuerdo hasta el sol de hoy, del pastor que dice, Dios te prepara en lo secular para lo espiritual. Y yo, oh wow, ¿para qué me estará preparando? Bueno, yo saco copia, ok, yo le digo que sí a todo. Para la oración, ay, yo me amanezco, sí, en la oración, oh sí. Y digo, bueno, quiero ayudar a mi esposo a trabajar, necesito trabajar. Y solicité en el colegio de mi hijo, que era cristiano, es cristiano. Y le digo al director, mira, ¿no tiene un trabajito por ahí? Yo quiero algo, un part-time de mantenimiento. Y me dice, oye, sí, fíjate, te voy a llamar hoy. Y yo estoy en casa de mi cuñada y yo recibo un mensaje, ¿puedes tener una llamada por Zoom en 30 minutos? Y yo, ok, sí. Pero a todas estas, un trabajo de mantenimiento, yo estoy pensando que es con una sola persona. Cuando yo veo que me manda el Zoom y yo veo Miss Rodríguez, Miss lo otro, eran como 5 Miss. Y la directora, y yo dije, ay Padre Santo, y le digo a mi cuñada, Gilmari, mira, si para coger un mapa hay que entrevistarse con todos estos Miss, y cojo la llamada de Zoom. Y me preguntan, ¿cuál es tu experiencia? Y yo, bueno, sí, soy cuidadora de mis hijos, limpio en mi casa, sí, estoy dispuesta a aprender porque me estoy tornando de que es de mantenimiento. Tiene experiencia trabajando con niños. Yo, bueno, yo trabajé en un campamento de verano 4 días. Le expliqué 4 días. Y me dice, sigue la entrevista y yo contesto muy normal. ¿Has trabajado con niños de necesidad especial? Bueno, sí, tengo un hijo que tiene autismo y está en el colegio con ustedes, o sea, le expliqué. Y me dicen, ok, te vamos a mandar un email. Me mandan un email como a los 2-3 días y me dicen que me estaban pidiendo la aceptación del contrato de maestra. Y yo dije, ay, para mí que se equivocaron, pero a lo mejor son cosas de ellos. La cosa es que el contrato era cierto. Era para maestra de pre-kinder, con 22 estudiantes. Dentro del salón habían 4 niños de necesidad especial. 2 de ellos ya estaban diagnosticados, 2 no. Y sola. Y yo quedé como que, y cuando estoy en el meeting, que todo el mundo digan sus experiencias y yo veo a esta maestra que sale, yo tengo 14 años de experiencia de la maestría, de yo no, 12, 18 años, yo, esta gente me habrán entendido bien, si yo dije 4 días, no 4 años, y nunca me preguntaron mi experiencia, y yo dije, bueno, pasé por ficha, pero para mí que no puede ser de maestra. Y sí, me tocó trabajar de maestra por un año. Fue ese año en esa escuela, fue un proceso donde Dios me preparó. Me preparó porque en cada niño yo veía una Giliana pequeña. En una niña pude ver el llanto de Giliana a sus 5 años. En otra niña pude ver la rabia de Giliana. O sea, era la edad justamente cuando perdí a mi madre. Ellos me expresaban cosas que pasaban en sus hogares y yo decía, ay, ya viene fulanita con el chisme, está bueno. Y yo le daba sus galletitas y nos sentábamos con un snack. Y eso me llevó a poder entender mi niña interior. Me llevó a cómo poder dejarle las cosas en las manos de Dios. No dejando a un lado que en ese mismo tiempo estaba en el grupo de oración. Eso, yo no sabía orar, yo no quería orar porque tenía miedo de que Dios me revelara en lo que tenía que perdonar, lo que las culpas no me dejaban ver.
tenía miedo de poder sentirme más inmerecedora, y eso me ayudó a poder comenzar a ver lo que yo tenía en el alma. O sea, porque yo decía, Señor, guarda mis pensamientos. Siempre oraba por mis pensamientos y mi corazón. Y en una de esas historias que le estoy contando a los niños, de David el pastorcito, porque decíamos historias bíblicas, recordaba el abandono de David. Y la palabra de Dios nos muestra que el salmista a lo largo del camino no habla de su mamá. Nos habla de su mamá, y de su papá se habla el momento cuando Samuel lo manda a buscar a su hijo. Todo ese tema de abandono llevó a rey David a crecer con esas batallas mentales. Y por eso es que él escribió eso. Aunque tu madre y tu padre te faltaran, con todo, o sea, con tus batallas, con tus inseguridades, con todo, con tus pecados, con tus lamentos, yo te recogeré. Y Él nos deposita en un lugar donde podamos ver la identidad de Padre. Yo digo que eso fue hermoso, ese año fue hermoso. Wow. Y desde ahí el Señor le empieza a preparar a usted, porque eso fue en una escuela secular, pero el Señor la pone en un área en la obra de Él, donde Giliana llegó a ser de mucha bendición y a suplir una necesidad en nuestra congregación que estaba haciendo falta. Y escuchamos este testimonio tan hermoso para que podamos nosotros ver que muchos de los que estamos ahí hemos llegado totalmente rotos, con la vida que no sabemos ni qué va a pasar con nosotros, pero ahora podemos sonreír genuinamente, podemos dar amor genuinamente y también recibir ese amor. Entendemos que nadie es perfecto, pero que servimos a un Dios perfecto, y ese amor del Señor hacia nosotros es lo que nos hace en cierta forma ser dignos también de amar y de dar amor. Hermana Giliana, y usted empieza a servir en la iglesia con los niños también. Amén. Comencé un 15 de enero 2023 en el área de 2 a 4. La hermana Elizabeth me pidió que si la podía ayudar a cubrir un turno de maestra, y de ahí comencé. Y luego de eso me dice, oye Giliana, ¿qué tú crees si comenzamos a atender a un niño que era miembro de la iglesia, estaba diagnosticado con autismo, atenderlo? Y pues me explicó la visión y la meta. Y yo todavía estaba con el que cambia tu no por un sí. Y yo le dije que sí, pero dentro de mí no quería, porque en esa preparación yo conocí una niña que Dios me preparó grandemente con ella. Mis hijos me dicen, esa fue la niña de tus sueños. La niña estaba diagnosticada con autismo nivel 3, no verbal, y su mamá estaba sufriendo una condición de lupus, y la niña tenía varias crisis, no tenía ningún apoyo, no tenía una terapista, nada. Y yo la tenía sola en la clase, y había momentos donde yo decía, no puedo, porque tengo muchos niños y no puedo darle a ella esa atención. Me pusieron un asistente, otro aprendizaje, donde esta asistente era muy joven y me ayudaba mucho. Y esta niña entraba en crisis y yo me la llevaba.
yo le decía al asistente, oye Karina, te quedas con los niños aquí en lo que yo me voy, y yo le agarraba la mano y ella me señalaba que la llevara, recuerdo como hoy, que la llevara a los columpios. Y no era el tiempo de columpio, pero yo rompía la rutina y me la llevaba y ella me decía Sky, Sky, y siempre me hacía así teacher, y me da un sentimiento porque yo creo que a veces nosotros en la vida nos enfocamos tanto en los milagros que nosotros queremos. Y estos padres, cuando buscaban a esta niña, me decían, mi León, ella le gusta estar con usted. Y yo le explicaba lo que yo hacía con ella y de las crisis que a veces le daba. Y ella me decía, yo no puedo buscarla mucho, pero va a estar su papá buscándola. Y cuando nosotros la vamos a traer, si ella no ve que es usted que sale a buscarla, comienza a entrar en crisis. Y yo creé un lazo tan especial con la niña que en el salón teníamos una regla, que el que se portara bien iba para una casita, dormía su hora de receso en la casita, con su merienda especial. Y ella todos los días tenía una crisis y pues para los demás no se portaba bien. Y cuando el asistente me decía, León, ¿a quién vamos a poner hoy? Y yo decía, a fulana que se portó bien. Y ella, León, y fulana se portó mal. Y yo, no, ella siempre se porta bien. Y hoy me lo recordó un cartelón que cuando Dios nos va a preparar, hermana Vilma, Dios nos da un tiempo de preparación. Y cuando caduca ese tiempo, Dios dice, ya, hasta aquí. Ahora te voy a pasar a otro lugar. Hubo un día donde yo llegué y ella estaba al lado mío y a mí me comenzó un dolor de estómago. Era tan y tan fuerte que yo puse mi cabeza en el escritorio y le digo a mi asistente, manda a llamar a mis hijos, que ellos estudiaban en la parte de arriba, porque no aguanto el dolor. Y ella estaba al lado mío y ella decía Sky por el muñeco de Paw Patrol. Y me decía, teacher, y me hacía así en la mano para que yo le agarrara la mano y la llevara a darle las galletas de Paw Patrol. Y yo le daba la mano, pero acostada, y ella no me pedía las galletas. Ella solamente me sobaba la mano. Ella sabía que me pasaba algo. Entonces, de ahí me llevaron directo al hospital de emergencia. Mi vesícula ya estaba a punto de reventar. Y luego de eso solamente estuve 2 o 3 semanas más y tuve que renunciar. No querían que yo renunciara. Gracias a Dios me fui con puertas abiertas. Pero ahí sentí que ya Dios me estaba diciendo, no, ya te toca otra área. Y ahí comencé a estar de lleno en lo que era el trabajo y el servicio de Dios en la iglesia, mientras me recuperaba. Y comencé a seguirme preparando secularmente, estudiando y toda la cosa. Y estos niños comenzó por uno y luego comenzó con otro. Y yo veía algo en sus miradas. Ellos no miran fijamente prácticamente a nadie. Y yo veía que o me agarraban la mano o me miraban rápidamente. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No entendía el por qué. Y ahí comenzó la real sanación de Giliana. Giliana comenzó a sanar completamente.
en esa área. Me refugié mucho en lo que era el amor. Y recordé mucho la historia de Job, que siempre la abarcamos con todas las condiciones de Job, todo lo que le pasó a Job. Job tiene una historia hermosa, pero de cada una de ellas todo el mundo nos vamos a identificar. Y cuando yo dejé de desenfocarme en mí, ahí es que Dios comienza a liberarme y a mostrarme qué era lo que yo tenía que sanar. Y algo bien especial es que aprendí que una sola cosa llevó a Job a otro nivel, y fue el amor. El amor que él le tuvo a sus amigos, al dejar todo a un lado y pedir por sus amigos. Y fue el último capítulo de Job. Y ahí dice que Dios prosperó, quitó todo lo malo. Entonces ahí comencé a trabajar, no en mí. Dije, no, ya basta. Ya tú no eres la víctima, ni vas a ser el victimario. Tú vas a hacer que Dios te deje ver el milagro y te lo puedas disfrutar, pero con el primer fruto, con el amor. Y así continué. Tremendo, tremendo testimonio, y podríamos seguir porque ella tiene muchísimo más. Es un testimonio vivo la hermana Giliana desde que nació hasta este momento. Pero habrá una segunda parte. Hasta ahorita queremos dejar esto en su corazón. Escuche el testimonio con atención desde su casita, tómese un cafecito mientras va en el auto manejando, mientras está limpiando, préstele atención, véala, vea el video, véala, porque así como la ve de hermosa, así mismito es ella. Ella es auténtica. Y tengo ya varios años de conocerla y puedo decir que siempre la veo con la sonrisa. Y a veces puede estar con dolor, pero siempre está feliz. Entonces, a veces yo quisiera ser como ella. Pero ella ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi familia. Tengo un niño con autismo, entonces yo siempre le digo a ella que es como un ángel que el Señor mandó a nuestra vida y a la vida de muchas otras familias en la iglesia también. Entonces esto es lo que queremos dejar en el corazón de ustedes. No importa la situación que tú puedas estar atravesando en este momento, en este tiempo, así sea con un hijo tuyo, un hijo adolescente, mira lo que hizo Dios, como dice la alabanza. Alguien que creció prácticamente de los 12 años para arriba solita, ahora la vemos aquí sirviendo. No te canses de orar por tus hijos. No pienses que no hay sanidad para tu alma, para esas heridas de tu niñez, porque mira lo que hizo Dios. Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Y cuando alguien te invite a la iglesia, cuando alguien te hable del Señor, déjame decirte que ese es el tiempo de Dios llamándote para sanar tu corazón, para sanar las heridas de tu alma. Amén. Hermana Giliana, me gozo escuchando este testimonio y de ver también con mis ojos lo hermoso que el Señor ha hecho y seguirá, porque mientras estemos acá pues seguiremos viendo los milagros del Señor en nuestra vida. Pero hasta aquí hemos llegado al final de este testimonio. Que el Señor me le bendiga. Hermana Giliana, gracias. Amén, gracias a usted. Si tiene unas palabras para alguien que quizás pueda estar pasando una situación difícil, en unos 3 minutos dígale un buen consejo. Amén. Nunca deje de orar por un familiar que usted tenga que esté pasando por esto. Mi tía estuvo muchos años orando por mí y yo soy un milagro de la victoria de sus oraciones. Y gócense en cada milagro
que Dios permite en sus vidas, porque el milagro es un regalo de Dios, un regalo que no nos merecemos, y cada día Dios nos permite que nosotros pongamos y depositemos esas cargas en Él, y Él solito nos va a ayudar a poder seguir creciendo en Él. La intimidad con Él es poder amarlo, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo video.